Bueno, gracias, Franklin es el jefe, ahí está él. Ya me voy. ¿Dónde está ese otro botón? Démosle unos 4 minutos más a los compañeros que se conecten y iniciamos ahí. Eh, ¿El padre está para qué horas, compañero? No, él normalmente se conecta de vez en cuando, no es que él va a estar ahí, tal vez en algún momento hace alguna intervención, pero no es que él va a exponer nada hoy, digámoslo así. Yo no puedo esperar mucho debido a que mi teléfono se me desconecta en cualquier momento, se me apaga. Entonces, yo iba a empezar a las 10:15, ¿verdad? Y hay que se vayan incorporando los demás poco a poco. Adelante, entonces, Lola. Ok. Bueno, vamos a hacer la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor, queremos comprender y acoger de la mejor manera tu palabra escrita en la Biblia. Te pedimos la luz de tu Espíritu y la sabia guía de la Iglesia para entender tu mensaje y comunicarlo a los demás. Así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, anteriormente teníamos un pequeño análisis acerca de la parábola de los discípulos de Emaús con la compañera Teresa. Retomando esa parábola, pues el mensaje que nos enseñaba y nos compartía la compañera acerca de cómo Jesús se hace el encontradizo a través de los pobres y de la gran celebración culmen que tenemos nosotros los cristianos católicos, que es la Eucaristía. Jesús siempre camina a nuestro encuentro, siempre camina con nosotros para animarnos y para compartir su misericordia, para regalarnos su misericordia sin merecerlo. Ahora yo les voy a hablar acerca de la motivación del texto bíblico que me corresponde, el fariseo y el publicano. Mediante algunos pasajes bíblicos de este evangelio, nos describe la ternura y la misericordia de Dios. Así pues, la misericordia se convierte en curación, como por ejemplo la parábola de los 10 leprosos. En el perdón, que es otra dimensión de la misericordia, en la parábola de Zaqueo. Jesús se hace el encontradizo en el rostro de los pobres y en la mirada dolorosa de nosotros, y lo vamos a ver reflejado en la parábola del buen samaritano. Además, en la celebración de la Eucaristía, como anteriormente les hacía saber, con la parábola de los discípulos de Emaús. Comencemos ahora por reconocer entonces las actitudes que debemos de tener para experimentar la misericordia de Dios. Y voy a proclamar el texto bíblico. A algunos que pensando estar a bien con Dios, se sentían seguros de sí y despreciaban a los demás. Les dirigió esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se plantó y se puso a orar en voz baja de esta manera. Dios mío, te doy gracias de no ser como los demás, ladrón, injusto o adúltero, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que gano. El publicano, en cambio, se quedó a distancia y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. No hacía más que darse golpes en el pecho diciendo, Dios mío, ten misericordia de este pecador. Os digo que este bajó a su casa bien con Dios y aquel no. Porque todo lo que se ensalce será humillado y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está siempre en nuestra vida, pero para percibirlo como el Señor de la misericordia, son necesarias 2 actitudes, la humildad y la oración.
En esta parábola, Jesús pretende inculcar a sus seguidores a que la humildad es la actitud humana que posibilita experimentar la misericordia de Dios. El publicano es el que abre su corazón a Dios y recibe el perdón de la misericordia del Señor. El fariseo, incapaz de abrir su corazón a Dios, por lo tanto, impide que la misericordia cale en su vida. Somos humildes cuando tenemos la capacidad de vernos nosotros mismos tal como somos y que intentamos ver a los demás tal como son y ver la realidad tal como se presenta. Los orgullosos nos negamos a vernos a nosotros mismos y a las cosas como son. Las personalidades humildes son la viuda, el publicano, los niños. Las personas orgullosas son el fariseo, el joven rico. La humildad es una actitud interior y exterior, manifestada en acción por los pobres y los necesitados. Ahora les voy a comentar acerca de los elementos que presenta este texto bíblico. Entonces tenemos primero el templo. El templo dice que es la edificación de Jerusalén. En Jerusalén se edifica este templo. Pasó por diversas etapas de la historia del pueblo judío durante su construcción. Este representa el centro del judaísmo. Por lo tanto, para la religión israelita era muy significativo. Además, la centralidad de este radicaba en la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Cuando el fariseo y el publicano van a orar al templo, lo hacen en el mismo ámbito de la presencia divina, probablemente en el atrio de los hombres, que ahí era un lugar para hombres mayores israelitas, reservado solamente para ese tipo de hombres. Haramos con el otro personaje del texto bíblico, que es el fariseo. Los fariseos formaban un grupo religioso importante en la época de Cristo. Su espiritualidad se movía en la corriente apocalíptica. Esa corriente apocalíptica es la que contempla la realidad humana como completamente corrompida, según ellos. Así pues, intentaban convencer a Dios para que mandara un redentor. Eran especialmente escrupulosos en el cumplimiento de 3 leyes: la observación del sábado, pureza en los alimentos, relaciones con las personas, cosas, y en el pago del diezmo. Eso era lo que reflejaba o caracterizaba a los fariseos. Ahora voy con una descripción del publicano o los publicanos. Eran los encargados de cobrar los impuestos. Exigían a la gente más de lo debido para enriquecerse a sí mismos. De manera, entonces, vemos aquí cómo en el caso de Zaqueo, que era un publicano, era el que se encargaba de cobrar los impuestos. Estos exigían siempre más para dejarse una parte de estos. De manera que analizaremos la actitud de humildad u orgulloso de cada uno de estos personajes. Ahora vamos a enfatizarlos en estas actitudes. La actitud del fariseo, la posición que mantiene durante, en este momento, ¿verdad? En que van al templo y hacen la oración. Dice que se pone de pie ante la presencia de Dios y ora en voz baja. Sobresale aquí su autosuficiencia. En cuanto él pronuncia esta frase: Dios mío, te doy gracias por no ser como los demás. Las faltas de los demás
las hace notar y menciona no ser como los ladrones, yo no soy como los ladrones, adúlteros e injustos, etc. Destaca las obras externas de la piedad y menciona así: ayunando 2 veces por semana y pagando los diezmos de todo lo que gana. Entonces vemos acá cómo este fariseo condiciona lo que hace. Se vuelve un calculador. Yo doy y tú me das. Ahora la actitud del otro personaje, que es el publicano. La posición: se quedó a cierta distancia y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. No hacía más que darse golpes en el pecho. Y él decía: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Pide a Dios lo único, capaz de cambiar radicalmente su existencia. Este personaje, él reconoce que ha fallado. Él reconoce que ha hecho mal, que ha hecho daño. Y lo más importante, que él mismo, porque recordemos que cuando nosotros cometemos no errores, sino errores en la vida, el más perjudicado somos nosotros mismos. Pero esto tiene dimensiones de dañar al prójimo, de dañar la iglesia, la sociedad, etc. Entonces él, en su humildad, él reconoce. Ahora bien, la respuesta de Jesús. Dice Jesús: porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Cuando no estamos dispuestos a abrir el corazón a Dios, no podemos recibir su misericordia. El que se humilla será ensalzado. Esto significa abrir la vida sinceramente ante Dios, recibir su perdón que posibilita la vivencia de una existencia convertida. El que se ensalza será humillado, que esto significa que cuando nos cerramos a nosotros mismos, no experimentamos el perdón de Dios, de manera que no podemos convertirnos, siendo así una vida, se nos hace una vida disminuida. En síntesis, nos encontramos con el Señor de la misericordia al celebrar la Eucaristía y en el rostro suficiente de los pobres. Así pues, un corazón humilde y orante, descubriremos la presencia del Señor entre los pobres y en el seno de la comunidad cristiana. De tal forma, esta parábola pretende enseñarnos la naturaleza de la humildad cristiana, ser realistas ante la vida que nos ha tocado vivir, tener los pies en el suelo, contemplar a los demás tal como son, observar el mundo como realmente se presenta. Esta virtud crece y se desarrolla cuando estamos en contacto con los pobres y débiles. En definitiva, ser humilde es ser sabio, ver aquello en que se me he de aceptar y en que debo convertirme. Nuestra Madre María Santísima, modelo de humildad ante el Señor, nos ha mostrado la realidad de un corazón abierto ante Dios, una mujer humilde, pobre y con una sabiduría magnífica. Entonces, esto sería el pequeño análisis que yo hice, ¿verdad? Con respecto a esta parábola que me correspondía hoy acerca del publicano y el fariseo. Si alguien quiere aportar algún comentario a añadir para que nos retroalimentemos.
porque siempre estamos alimentándonos diariamente, porque la palabra de Dios es eficaz y viva y nos rejuvenece como iglesia. Si alguien quiere compartir. ¿Estoy sola? No. No, no está sola, pero lo que pasa es que, ¿qué le puede agregar a uno? Hiciste algo muy bien hecho, muy bien explicado y yo entendí perfectamente. Me gustó mucho tu exposición. Sí, Por bastante. gloria a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En este caso, Yo llegué en un este poquito caso tarde. de estas intervenciones que son tan claras, tan bonitas y concisas, así como lo hizo Lorenita, pues queda para la reflexión interna, ¿verdad? Para la reflexión personal en sí. ¿Qué actitudes estamos nosotros tomando y de qué? ¿Y de quién? Con respecto a la intención del texto, ¿verdad? Y sí, y nos quiere ubicar. Yo digo que estas enseñanzas de esta manera nos ubican, pero como así, literalmente, ¿verdad? Porque somos nosotros mismos quienes debemos de recoger para nosotros mismos. Entonces, muy bonito, que sea tan claro y tan sencillo de interpretarlo, diría yo. Pero más que todo, que nos haga reflexionar acerca de lo que de la humildad, de la sencillez, del regresar o no regresar, del reconocer en qué somos más débiles, qué nos absorbe más que otras cosas. Para eso, para ir cambiando y para ir cambiando nuestro comportamiento. Yo, bueno, entré un poquito tarde porque vino una hija mía y me entretuve un toquecito ahí. Yo diría que venía como de oyente, más que nada, porque verás que yo he estado un poquito mal de salud estos días y he estado bien regadillo, pero bueno, aquí estamos de cuerpo presente. Para decirles, pues que de mi parte, Lorena, ¿qué te puedo decir? Y compañeros, yo muchísimas veces me identifico con ese fariseo. Yo muchas veces soy ese fariseo, muchísimas veces, no una, muchas veces. Por dicha que a lo largo de peregrinar en la misma iglesia, pues me he ido dando cuenta de cuánta falsedad y cuánto engaño he vivido yo y me han hecho creer también muchas veces. Y entonces eso me impresiona muchísimo esta palabra y también la actitud de ese del publicano. Qué hombre más, aunque digamos que la palabra dice que era un pecador, pero qué hombre más humilde. Qué hombre más humilde porque en realidad, y eso fue lo que a Dios le gustó en el ejemplo, en la parábola esta. Le gustó mucho la actitud del publicano. Si bien es cierto, dice, no pudo encontrar una justificación, no encontró nada que hubiera, pero eso le ayudó a aterrizar, a poner los pies en la tierra y a decir, bueno, aquí no hay nada, la verdad es que aquí no hay nada que sirva. Y eso también me impresiona muchísimo a mí porque de muchísimas veces yo me pongo a ver y yo no encuentro nada de bueno en mí, sinceramente, no lo veo. Y si hubiera alguna cosita más o menos, es porque Dios me ha regalado esa gracia, es porque Dios me ha ayudado. Pero de otra manera, no hay nada, es decir, pecado y maldad y corrupción por todo lado, pero también contento porque me siento amado y querido del Señor. Pero no solamente me quedo ahí, no, sino que eso me llama a ser cada día diferente, no mejor, sino diferente. Diferente quiere decir buscando las enseñanzas del Señor y con su ayuda, intentando parecerme cada día más a una fotografía de Jesucristo, aunque desteñida y claro, muy diferente, pero con la gracia y el deseo de que el Señor ayudándome pueda yo un día parecerme un poquito más a Jesucristo. Todo esto
Y eso me ayuda, me da mucha alegría, y me da mucha paz y también me invita al cambio, por supuesto que sí. Entonces, Lorena, yo pienso que a veces no hay que hablar mucho, como decía ya se me olvidó este santo, San Francisco de Asís. Vamos a evangelizar, a catequizar, y si al final hay que decir una palabra, se dice, si no, no se dice nada, porque se evangeliza más con el cuerpo que con las palabras. Y a mí el trabajo suyo, Lorena, es muy sencillo, pero eso es lo que necesitamos, trabajos así, sencillitos que llegan, que llegan, porque empezamos con la realidad. ¿Qué somos nosotros? Yo soy un fariseo y también quisiera llegar a ser como este publicano. He sido un fariseo en muchas cosas y yo agradezco cuando alguien me dice, querido, usted es soberbio, usted es orgulloso. Yo le digo, sí, tienes razón, es cierto, te quedaste corto, claro que sí lo soy. Pero bueno, para no robarme el tiempito, y yo sé que otros querrán comentar, la felicito, Lorenita, Dios te ha bendecido y te ha ayudado definitivamente. Honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él, a través de su Santo Espíritu, es que nos pone las palabras en la boca. ¿Okay? Ahora bien, recordemos que siempre nosotros tendremos esas dos corrientes, ¿verdad? Así como el trigo y la cizaña, siempre vamos a reflejar estos personajes. Siempre vamos a estar en esa lucha. Lo más importante es reconocernos, porque solo reconociéndonos, nosotros nos abrimos a la voluntad, a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque dirá el Salmo 51, un corazón quebrantado y humillado, Jesús nunca lo va a despreciar. Entonces, cuando nos humillamos ante Dios, ¿verdad? Él nos ensalza, nos humillamos, pero ¿qué pasa? Que nos cuesta mucho humillarnos, porque siempre estamos pensando más en el qué dirán, el cómo quedaré ante la sociedad, que ante el mismo Jesucristo. Entonces, este es un luchar de todos los días, e irse sensibilizando, e irse abriendo poco a poco a través del Espíritu Santo, en las bondades que Él nos regala cada día. Y qué precioso es esto. Jesús se refleja a través de la Eucaristía, donde es la fiesta culmen de nosotros, donde actualizamos ese memorial, ese gran sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Y en los más pobres, bueno, es que tenemos que pedir a Jesús estar en esa constante, alabándola, glorificándolo, bendiciéndole, y luego pedirle que nos ayude a ver con el corazón, porque solo sensibilizándonos, solo con esos ojos de fe, de resurrección, podemos verlo a Él a través de este gran momento que es la Eucaristía, y de estas personas que todos también nos metemos en este grupo, porque todos necesitamos, es que todos somos necesitados. Entonces, este pasaje, como todos también, ¿verdad? Siempre nos dan una lección, siempre nos dan un mensaje teológico, y el de este es la importancia de la humildad. Es que sí es importante ser humilde, pero ya se dice acá, ¿qué es la humildad? ¿Qué es la humildad que Jesús quiere de nosotros? No es aquella, andar ahí todo con la cabeza para abajo, decir sí a todo, etcétera, etcétera, ¿no? No, la humildad es reconocerme, que yo soy terrible, yo soy pecadora, pero soy hijo de Dios, y como tal, Él tiene esa misericordia, pero necesita de mí, que yo me arrepienta de corazón, que me arrepienta totalmente, para que Él pueda obrar, y luego suscitará todas las bondades de Él. Entonces, la humildad es importante, y luego dice también el arrepentimiento en la vida cristiana. Dice que el fariseo lo representamos y nos consideramos cuando somos superiores, cuando creemos que todo lo sabemos, y por lo tanto yo me cierro y no necesito que nadie me dirija porque yo todo lo sé. Ya sea por nuestras actitudes, por nuestras virtudes o las buenas obras
que nosotros pensamos, pues, que hacemos, ¿verdad? Entonces viene acá el gran ejemplo de nuestra Madre María Santísima, ¿verdad? En el Fiat, en el Magnífica, todo lo que se dice, todo lo que ella responde. Entonces, este es el modelo a seguir de humildad, de perseverancia y demás actitudes. Otra persona que quiera compartir. Voy a repetir. Eh, me gusta el enfoque que le has dado, porque yo muchas veces escucho que se habla de la misericordia de Dios, pero no se habla del arrepentimiento. Y nos dicen, bueno, es que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios todo lo perdona, pero Dios no puede perdonar a alguien que no le pide perdón, porque Dios es un caballero y respeta la decisión de cada quien. Y también no es que esté directamente relacionado, pero sí hay una pequeña relación. Hay un texto bíblico en el que Jesús le dice a los presentes, ¿verdad?, que las prostitutas y los publicanos les llevan la delantera. Y hay gente que dice, ve, es mejor ser prostituta, o sea, ser malo, ser pecador, porque así estoy más cerca de Dios. Y no era eso. Lo que pasa es que a los que él estaba hablando eran personas que se creían buenos, pero no querían cambiar su vida. O sea, estaban haciendo cosas mal, pero ellos no se reconocían como pecadores, como personas que se estaban equivocando. En tanto que las prostitutas y los publicanos sí lo estaban reconociendo. Ahí es donde ellos le llevaban la ventaja, no es la vida que llevaban, ¿verdad? Y hay gente que, como una vez le dije a alguien, es que cuando se predica a medias, una verdad a medias es como una mentira casi, ¿verdad? Y muchas veces creemos que, o escuchamos eso, ¿verdad? Y es algo que a mí me inquieta, que yo digo, puchica, ¿por qué no decir las cosas como son? Y usted las acaba de decir como son. Necesitamos el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, Dios está deseoso que nosotros vayamos a Él, pero si nosotros no abrimos ese corazón, reconocemos que nos hemos equivocado y tratamos, hacemos esfuerzos por cambiar, entonces vamos a seguir siempre en las mismas. Y eso de que Dios es misericordia, cierto. Que Dios es amor, totalmente cierto. Pero el amor no puede actuar si el hombre no permite que ese amor actúe. Bien, muy bien. Qué bueno, sí, ¿verdad? Ese aporte también es importante, todos los aportes, porque nos ayudan a trascender. De eso se trata, ¿verdad? La palabra de Dios tiene que colaborar, ayudarnos a trascender, porque también si yo abro el corazón, yo como fui criado en esa libertad, eso me permite decidir a escuchar la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios, tengo que ser coherente y a través de las obras reflejo esa escucha, ¿verdad? Y a veces se escuchan frases decir, bueno, es que yo no puedo perdonar, yo no puedo perdonarme. Bueno, sí, nos cuesta bastante, nos cuesta, pero cuando pedimos el auxilio de Dios, entonces Él viene a ayudarnos, porque lo estamos invocando para que suavice nuestro corazón y para arrepentirnos, ¿verdad? Porque esto es lo que Él quiere, Él quiere la vida para todos. Ese es el objetivo, por eso fuimos creados, para vivir en felicidad, para vivir en comunión, para vivir en paz. Pero, ¿verdad? Existe el pero, es la decisión que yo tomo en la libertad en que fui criado. Tengo entendido, ¿verdad? Como que el sacerdote va a hablar, entonces para hacer la oración final, para que tenga su espacio, porque hay otro que tiene que exponer, ¿verdad? Omar. Sí, señora, aquí estoy. ¿Qué pasa? Entonces Que yo voy a estaba... hacer la oración, compañero. ¿Ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me Mire la felicitarán canción, la todas voy a las cantar. generaciones.
porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colmas de bienes, a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, sin pecado Amén. concebida, ruega por nosotros que Por recurrimos a nosotros vos, que en nombre del recurrimos a Padre, ti. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas. ¿Sigo yo o el sacerdote? Casi que lo mismo. Dele usted. Ah, Casi que lo mismo. Dele usted. gracias, gracias. Y si el padre viene, entonces de ahí, interrumpimos un poquito. Ah, bueno, está bien. Dale, Omar, dale. Dale. Bueno, pues a mí me corresponde María de Nazaret. Lucas capítulo 1, del 1 al 2. 1 y 2. El Evangelio de Lucas nos presenta la figura de María como el mejor ejemplo de quien ha sabido encarnar y vivir el proyecto de Jesús. Ella es la llena de gracia, que engendra en sus entrañas la liberación de Dios entre los hombres. Ella ha recorrido el camino cristiano y ha experimentado en plenitud las maravillas de Dios. La teología cristiana nos enseña que María fue concebida sin pecado original. En esa concepción recibió el perdón y la curación del Dios de la misericordia. A los pies de la cruz se encontró con el rostro de los pobres, reflejado en el cuerpo de su hijo que padecía en el patíbulo. En el cenáculo, orando con los discípulos, experimentaba la certeza de la nueva vida del Señor. María es el modelo de una vida cristiana porque ha sabido contemplar su vida con los ojos del corazón, con los ojos de Dios, la humildad y la plegaria. Únicamente con esos dos ojos del alma bien abiertos puede el cristiano detectar la presencia salvadora de Dios en todos los acontecimientos de su vida. María recibe la llamada del Señor. Alégrate llena de gracias, el Señor está contigo. María experimenta la certeza de la bondad de Dios. Para Dios nada hay imposible. María responde con generosidad a la llamada y a la confianza depositada en ella por Dios. Hágase en mí según tu palabra. María es la llamada por Dios y la respuesta de su vida es narrar las maravillas del Altísimo. En nuestro comentario procederemos en la siguiente manera. Comenzaremos describiendo el relato La vocación de María y después describiremos su respuesta con el Magnificat. Bien, yo casi no resumí, bueno, casi nada porque me parece que todo es importantísimo, así es que me permito y ojalá no se vayan a dormir porque a mí me pareció muy importante todo lo que tenemos aquí a través de la explicación, que lo hace muy bien porque todo lo explica el mismo texto. Lectura de la Anunciación. A los 6 meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando donde estaba ella, le dijo: Alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo.
Ella se turbó al oír estas palabras, preguntándose qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará para siempre en la casa de Jacob, y su reinado no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo sucederá eso, puesto que no conozco varón? El ángel le contestó, el Espíritu Santo bajará sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel, dejándola, se fue. Dios nos ha amado primero. La vida cristiana no es una acción voluntarista nacida del solo deseo personal. La vida cristiana es siempre una respuesta a la voz de Dios que nos llama primero. Dios nos ha amado antes de que naciéramos y lo conociéramos. La opción cristiana es la respuesta positiva del hombre a la voz de Dios que lo llama y lo ama él primero. Cuando el ángel se dirige a María, comienza comunicándole la certeza del amor de Dios. El Señor está contigo. Esa es la razón profunda por la que María puede exultar de gozo. Pero, ¿qué o quién es un ángel? La palabra ángel se origina en la lengua griega y significa mensajero. En el Evangelio de Lucas es propiamente un mensajero de Dios. El ángel es quien revela la verdad de Dios a los hombres. Mediante el anuncio del ángel Gabriel, Dios revela a Zacarías que su esposa Isabel concebirá un hijo. El anuncio, el mismo ángel comunica a María también, ella dará a luz un hijo. El ángel del Señor hace saber a los pastores del nacimiento del Salvador. Según cuentan los discípulos de Maús, son ángeles quienes anuncian a las mujeres la resurrección del Señor. Los ángeles son quienes revelan a los hombres los designios divinos, pero no se limitan a eso. El tercer evangelio los sitúa siempre en el ámbito de la divinidad. Cuando aparezca el Hijo del Hombre, vendrá en su gloria, en la del Padre y en la de los santos ángeles. Se llenarán de alegría los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Lázaro fue llevado por los ángeles hasta el seno de Abraham. En el huerto de Getsemaní aparece un ángel confortando al Señor en su sufrimiento. Los ángeles son mensajeros de la divinidad, pero además de eso, participan de la misma proximidad con Dios, uniendo esos dos matices a la palabra ángel, el de mensajero y el de alguien muy próximo al campo de la divinidad. Podríamos afirmar que un ángel es un don de Dios a sus criaturas. No es simplemente el portador de un mensaje, es el portador de una buena noticia que lleva la liberación a quien la recibe. Un ángel es un don de Dios a los hombres que implica siempre gracia y liberación. De alguna manera, un ángel es una metáfora de la misma presencia de Dios. En el proceso vocacional de María, la iniciativa ha estado en manos de Dios. El Altísimo se ha adelantado a dirigirse a María y le ha comunicado que está con ella. Dios le hace saber que Él es quien la ha amado primero. Las palabras del ángel. Como decíamos antes, el ángel es el don de Dios
a los hombres para comunicarles gracia y liberación. Por eso Gabriel se dirige a la Virgen con estas palabras: no temas, María. El ángel se comunica con la Virgen de Nazaret llamándola por su propio nombre, María. Dios nos conoce a cada uno de nosotros personalmente. Él es quien nos ha engendrado. Ante Dios no somos un número, ni siquiera una cosa más entre tantas como hay en la creación. Dios nos conoce a cada uno por su nombre, incluso a veces con un nombre muy familiar. En el Antiguo Testamento, Dios conoce a su pueblo perfectamente y se dirige a él con nombres muy cariñosos, como Gusanillo de Jacob, Gurusum, etc. La llamada de Dios libertador provoca respeto en quien la recibe, pero nunca pavor ni pánico. La voz del ángel quiere suscitar en María la confianza, de ahí las palabras no temas. Quizás alguna vez hayamos visto dibujos de imágenes de algunos antiguos dioses de Mesopotamia. Aquellos dioses con sus 7 cabezas, sus manos con arpas y sus colas a modo de espada. Sí que provocaban miedo en los creyentes. En cambio, el Dios de Israel comunica paz a quienes aceptan su liberación. En el Antiguo Testamento, cuando Yahvé se dirige a sus elegidos, comienza su parlamento con estas palabras: no temas. Dios dice a Abraham: no temas, yo soy para ti un escudo. Cuando Agar está desesperada en el desierto, el ángel de Dios le comunica: no temas, porque Dios ha oído la voz de tu hijo. Cuando Dios habla a sus elegidos, los conoce personalmente y les comunica su confianza, pero también les implica en una misión importante. Abraham será padre de un gran pueblo, e Ismael, el hijo de Agar, se convertirá en una gran nación. María, por mediación del ángel, ha aprendido que Dios la conoce por su propio nombre y que ha puesto en ella su confianza, pero también escucha con respeto el proyecto de Dios ideado para ella. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Cuando Dios nos llama, lo hace desde el conocimiento personal y nos infunde la confianza, pero aquello a lo que Dios nos llama, no se duerma, Zacarías. Aquello a que Dios nos llama no es una simpleza. Dios nos llama a seguir el Evangelio de Jesús, y eso, como sabemos todos, no es fácil. La llamada de Dios es un don, pero también impone respeto. Dispone ante nuestra mirada el desafío de emprender el mismo camino de Cristo. El temor de María. María se siente conturbada ante la sorpresa de que Dios le haya concedido el don de dirigirse a ella y llamarla. El encuentro con Dios es siempre un momento de misterio. Es la experiencia de entrar en un ámbito nuevo, después de la grata sorpresa de saberse privilegiada del Señor. María experimenta el temor y el respeto ante el proyecto divino. No entiende cómo Dios puede pedirle algo inaudito. ¿Cómo sucederá eso si yo no conozco varón? María, ante la grandeza divina, descubre la pequeñez de sus propios límites. Ella es una mujer virgen que aún no se ha casado con José. La forma del matrimonio entre los judíos en tiempos de Cristo era un tanto compleja. Generalmente, los padres de ambos cónyuges acordaban con muchos años de antelación el matrimonio. Cuando los novios alcanzaban una edad en la que razonablemente podían casarse, tenían lugar los desposorios. Consistían en una ceremonia
Hey, Eliet. En una ceremonia en la que de una manera frontal, formal y mediante un contrato escrito se cerraba el compromiso matrimonial de los dos cónyuges. Una vez concluida la ceremonia, cada uno de los novios volvía a vivir con sus padres. Durante el tiempo del desposorio, los prometidos vivían con su familia, pero se mantenían en pie el compromiso de fidelidad y el deber de casarse con la persona con quien se habían desposado. Este tiempo servía para estipular la dote, preparar el ajuar y disponer la nueva casa de la pareja. Al cabo de un tiempo, a menudo un año, los novios contraían matrimonio propiamente dicho. Mediante una ceremonia pública, los prometidos sellaban ante Dios una promesa de fidelidad y comenzaban a cohabitar en su propia casa. Cuando María recibe el anuncio del ángel, se halla desposada con José, pero aún no ha tenido lugar la ceremonia del matrimonio. María y José vivían cada uno en su casa, en la casa de sus padres, aguardando el día de la boda, como era costumbre entre las parejas judías. No mantendrían entre sí ningún tipo de relación. Según las costumbres de la época, cuando una muchacha desposada con un hombre tenía un hijo con otro, era considerada adúltera y como tal era apedrada hasta la muerte. María no puede entender cómo Dios le pide algo semejante, el tener un hijo y no precisamente de José antes del matrimonio. Por eso dice al ángel, no conozco varón. Cuando percibimos la llamada de Dios, nos sobrecoge el misterio. Es entonces cuando de veras captamos nuestros límites, cuando oímos el proyecto concreto de Dios para nuestra vida. Nos damos cuenta que nuestras fuerzas humanas son insuficientes para llevarlo a un buen puerto. Ese fue también el sentimiento de María, el respeto, el darse cuenta de que por sí sola no se bastaba al captar sus límites, pero también junto a aquel temor estaba la fuerza de Dios, para que Dios nada hay, porque para Dios no hay nada imposible. El proyecto de Dios para María es a ojos humanos irrealizable. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Los proyectos de Dios no salen delante con las solas fuerzas humanas. Los proyectos de Dios triunfan con la misma fuerza de Dios cuando aceptamos seguir el camino indicado por el Señor. Es el mismo Dios quien nos proporciona la fuerza para llevarlo a cabo. Dios está con María. El Espíritu Santo bajará sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Porque para Dios nada hay imposible. Notemos la semejanza existente entre estas palabras y las que pronuncia Jesús en la sinagoga de Nazaret. En la sinagoga Jesús partía de una certeza. El Espíritu del Señor está sobre mí. A partir de esa seguridad desarrollaba el proyecto de esparcir la liberación y la misericordia. María experimenta la confianza de sentirse cubierta por la presencia del Altísimo y desde esa plenitud llevará adelante el proyecto de Dios, dar a luz a quien es la misericordia de Dios entre los hombres. El proyecto cristiano ha de ser un calco del programa de Jesús pronunciado en la sinagoga de Nazaret, desde la experiencia de sentirnos penetrados por la fuerza de Dios, recorrer nuestra vida sembrando la liberación y la ternura. María es el modelo humanamente palpable de quien ha llevado a término el proyecto de Dios. Con la ayuda de Dios, la respuesta de María es transparente. Hágase en mí según tu palabra. María se pone en manos de Dios y pide al Altísimo que su palabra la transforme.
La vida cristiana es el camino que se recorre con pos de los pasos de Cristo, pero también es la serena certeza de experimentar la costumbre transformación de la palabra de Dios. ¿Cómo estás? En clase. Está silenciado, Omar. Se enclochó, don Omar. Disculpen que me llegó una visita inesperada. Estoy disculpado. Claro, por supuesto. Sigue adelante. Nosotros lo Gracias. excusamos. Qué Está usted raro, excusado. ya lo escuchaba. Está usted excusado. Estás excusado. Gracias. Se les agradece un montón. Ahora hasta me perdí. Va Con por la el número ayuda de D. Dios, La No, fuerza de no se Dios. asuste porque el Padre lo está escuchando. Señor. Y el padre le va a hacer un examen al final. Ok, está bien. Con la ayuda de Dios, la respuesta de María es transparente. Hágase en mí según tu palabra. María se pone en manos de Dios y pide al Altísimo que su palabra la transforme. La vida cristiana es el camino que se recorre en pos de los pasos de Cristo, pero también es la serena certeza de experimentar la constante transformación que la palabra de Dios calladamente va obrando en nosotros. Cristiano es aquel cuya vida ha sido forjada por la palabra de Dios. El Señor, con los cinceles de su palabra, va puliendo nuestra vida para que seamos imagen viva de Jesús. Una parte importante del libro de Isaías nos describe la transformación que la palabra de Dios opera en el corazón humano. El pueblo judío tenía su esperanza reseca y agotada en dolor del auxilio. Entonces el profeta le recuerda la potencia vivificadora de la palabra de Dios, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta gran sección de Isaías nos describe cómo la palabra de Dios va liberando con silencio, pero con eficacia al pueblo desterrado. El último capítulo nos dirá: como bajan las lluvias y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Al principio, el profeta anunciaba el cambio propuesto por la palabra de Dios en favor del pueblo abatido. Al final, constata que efectivamente el pueblo ha sido transformado por la palabra. María es el ejemplo de quien se deja modelar por la palabra. El que se deja moldear por la palabra experimenta la certeza de que para Dios nada hay imposible. María puso sus límites en manos de la palabra de Dios y aquella virgen dio a luz al Salvador por el poder mismo de la palabra. María, una mujer forjada por la palabra de Dios. El Magnificat constituye un himno de acción de gracias a Dios. Nos describe desde el corazón de María la respuesta de la Virgen a la llamada de Dios. El relato de la Anunciación nos comenta las etapas externas de la vocación de María.
El Magnificat nos hace saber cómo la llamada del Señor resonó en el corazón de la Madre de Dios. La experiencia de Dios anunciada por María en el Magnificat refleja plenamente la experiencia de Dios tenida por el pueblo de Israel. Nuestra vivencia de Dios es semejante, particular y específica, pero participa totalmente de la presencia de Dios en el seno de la comunidad cristiana. El eco de la voz de Dios en el interior de María permite discernir la vivencia de Yahvé experimentada por Israel a lo largo de su historia. Una historia que es respuesta a la voz de Dios que suscita en Israel el deseo de santidad. Sed santos como vuestro Dios es santo. Recuerda a menudo el Antiguo Testamento. En el interior de María y en el corazón de Israel actúa un Dios personal que ama y libera. La experiencia religiosa se sostiene en una certeza de fe. El Señor nos ha liberado de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso. Dios salva porque libera. María, como Israel, se sienta salvada y liberada por Dios. El Señor la hizo suya de la misma manera que constituyó a Israel como pueblo de su heredad. Yahvé eligió a Israel como posesión personal suya. Hubiera podido elegir a otros pueblos más grandes e importantes como eran Egipto y Mesopotamia, pero el Señor eligió un pueblo pequeño, una nación de la que podía recibir pocas cosas a cambio de la elección. El Dios de Israel actúa gratuitamente. Cuando llama, no es para obtener beneficios a cambio. Nos llama para llenarnos como a María de su gracia y de su ternura. Ya casi termino, dijo el padre Charles. En el momento en que Dios llamó a Israel, lo constituyó en servidor. Para el Antiguo Testamento, un servidor no es un esclavo, ni tampoco alguien sometido a la tiranía de otro. El Antiguo Testamento nos presenta a Moisés como prototipo de siervo del Señor, aquel que participa de la dimensión liberadora de Dios. María es la sirvienta del Señor, aquella que participará de una manera privilegiada de la gran liberación de Dios en favor de los hombres, la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús. Yahvé es el Dios que liberó a Israel de Egipto, pero su misión no concluyó con este acontecimiento. Dios acompañó a su pueblo liberado y realizó constantes maravillas. El maná y las codornices, el pacto de Sinaí, derrumbó las murallas de Jericó. Los profetas, la voz de Dios en medio de Israel, nos recordarán la santidad de Dios, el amor constante e indefectible de Dios por su pueblo, la fidelidad permanente de Dios a sus promesas, expresiones todas ellas que aparecen en el Magnificat. Los escritos sapiensales y especialmente los salmos nos mostrarán el amor delicado del Señor en favor de su pueblo y de cada israelita en concreto. María, recogiendo la plegaria del Salterio, nos recuerda: su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El libro de Job comenta la proximidad de Dios al sufrimiento de los doloridos y a los que buscan a Dios sinceramente. Samuel describirá la ayuda constante del Señor a los humildes, los débiles, los que se acercan a Dios como refugio seguro. El Magnificat recoge en su texto la referencia a estos libros. Al igual que con Israel, Dios ha centrado su atención en la humildad de María, su sirvienta. Síntesis final. Lucas nos propone a María como ejemplo fiel del seguimiento de Jesús. Nos la sitúa como paradigma palpante del creyente forjado por la palabra de Dios. María aparece ante nuestra mirada con los ojos del corazón muy abiertos.
La humildad y la plegaria son las dos grandes actitudes que hacen de María el ejemplo, el testimonio vivo del Señor. En el corazón de María late la experiencia del Altísimo, descrita en el Antiguo Testamento. El Señor libera. Dios conoce nuestros límites, pero incluso con nuestros límites, si nos dejamos poseer por el Señor, Dios es capaz de hacer grandes maravillas. Dios se deja encontrar por todos aquellos que lo buscan sinceramente. El Señor está cerca de los que padecen. Dios guarda nuestra vida y siempre fiel a sus promesas. La maravilla que Dios realiza en nuestra vida consiste en hacernos siervos suyos. Nos invita a participar de su misma vida de amor y eternidad. La vocación cristiana, como la de María, consiste en dejarse amar profundamente por el Señor. Dios nos ama tal como somos y desde nuestros límites nos hace hombres nuevos mediante su palabra. Únicamente desde la certeza de sentirnos amados por Dios podemos engendrar a Jesús en el mundo que nos ha tocado vivir para la liberación de todos los hombres. Así es, hermanos, entonces vemos en María un gran ejemplo a seguir de humildad, de sencillez y también cómo Dios nos dice y me llama la atención que Dios nos llama a cada uno de nosotros por nuestros nombres. Él nos conoce como conoció a María desde antes de venir a este mundo. Así es que me tocó lo último de Lucas, pero es lo más que siento yo, pues, que penetra en lo más hondo de nuestro corazón como humanos que somos débiles y necesitados de ese Dios que nos da la fortaleza como se la dio a María para poder pasar por todo lo que pasó, por saber de antemano de que iba a dar a luz a ese Dios, a ese Salvador esperado, pero también crucificado, que le iba a causar tanto dolor. Así es que tenemos a María como un ejemplo cristiano, un ejemplo humano que debemos de seguir, porque si escuchamos la palabra de Dios, porque Él constantemente nos llama y a veces somos tercos en desobedecer su llamado. Muchas gracias, atentamente yo, para servirle. Si hay alguna pregunta o está el padre, con mucho gusto. Muy bien, las exposiciones. Excelente. Me gusta que hayan hecho una aplicación de los textos que ustedes están estudiando, ¿verdad? A la hora de reflexionarlos. Muy bien, así que ánimo. Los felicito. Muchas gracias. Gracias, padre. Mamá, ¿no podemos hablar? Sí, claro. Adelante. No, viera, Dígame. es que qué lindo, Yo sé que usted qué lindo, está lleno de sorpresas. no, qué lindo como usted nos hizo, ¿qué le digo? Dar un seguimiento continuo en la lección, ya, porque unas veces por el tiempillo, pues, no lo lee como vos lo leíste, ¿me explico? Y si uno lo agarra así, Muchas gracias. qué bonito. Pero yo sí quiero rescatar, qué bonito cuando en una de esas enseñanzas nos ponen a reflexionar acerca de lo que Simeón y Ana dicen del Señor, ¿verdad? Dice que Él es el Salvador esperado por todo Israel, pero su misión liberadora no le va a ser fácil. Nace en la pobreza de un pesebre como prefiguración del dolor de la cruz. Pero vean qué lindo como terminan.
pero será luz iluminadora de los gentiles y gloria de Israel. Pues, después de eso, entonces quiere decir para nosotros que para honra y gloria del Señor, cuando nos despojamos a Dios, cuando nos despojamos a conocer a Jesús, como nos decían anteriormente, hay un significado muy grande, ¿verdad? Que es el cada día ser mejor, el cada día ir viendo que todo lo que hacemos tiene un significado para la felicidad como Dios lo quiere. En Simeón nosotros vemos aquel hombre piadoso que aguarda ansiosamente la llegada del Señor. En Ana, el ejemplo de los pobres y de los débiles, pero que tienen puesta, dice, su misericordia, su esperanza en la llegada del Salvador. Y en María, imagínense ustedes, ¿verdad? Nos dice el texto que simple y sencillamente recibe la llamada del Señor. ¿Y cómo lo podemos corroborar? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Hay una expresión muy linda, don Omar y compañeros, que aparece aquí en este texto que se menciona varias veces, porque para Dios no hay nada imposible. Correcto. Y qué lindo cuando uno puede escuchar eso, porque cuando uno se siente débil, se siente un poquito así como con las pilas bajas, bueno, porque para Dios no hay nada imposible. Sigamos caminando y muy bonito. Sí, y A mí además, esto, disculpe, Zacarías, además, hay otra también que es Dios, María acepta o ve a Dios con los ojos del corazón. O sea, eso es una frase que nos invita a que nosotros profundicemos la palabra de Dios, que la hagamos viva en nosotros, porque no es solamente escucharla y ver lo que hizo María, sino es que sigamos lo que ella hizo. También sabemos de que seguir a los pasos de Dios, seguir a la humildad de María y decir sí a Dios, no es solamente vamos a sentirnos felices porque dijimos sí y nos cruzamos de manos, no, es actuar, es como hizo María, sentir que es decir el sí y saber de que día a día ya se le viene esas preocupaciones encima de saber de que podía ser apedrada, de que podía hacer un montón de cosas, de riesgos que corría. Entonces nosotros nos invita a que también nuestro caminar sea de llevar también la palabra de Dios, de llenarnos de ella, como hizo María, llenarse de Jesucristo para poder traerlo al mundo. Sí, don Zacarías. Gordo, apague el micrófono. Ya somos adultos y sabemos qué le toca a cada uno. ¿Qué le toca a los adultos? va a apagar tu micrófono, Omar, para que... Sí, hay un micrófono, no es el mío. El gordo, que tiene ahí un... Ajá. No, es decir, bueno, es que la verdad es que la verdad que las palabras se quedan cortas y tampoco se trata de palabras, no. Se trata de yo meterse en un poquito, si es posible, y valga el atrevimiento de meterse uno en la vida de María. Porque digo yo, qué duro realmente. Cuando María, yo pienso, qué duro y qué bonito, dice uno, cuando ella dijo, hágase en mí según su voluntad, pero yo creo que María no tenía ni una idea de lo que estaba diciendo en ese momento, o tal vez no sabía que estaba siendo escogida para algo grande, pero no podía ella en ese momento abarcar todo eso. Es decir, era algo profundo, su vida iba a ser eclipsada. Yo pienso que María tenía sus propios proyectos como toda muchacha, de encontrarse un esposo, de casarse, de tener toda una familia. Y bueno, un montón de cosas, lo que toda mujer anhela, toda joven, toda doncella. Y resulta que al dar este sí, pues toda su vida se eclipsa, ya todo cambia ahí, ya ella se somete
con alegría a la voluntad de Dios, con alegría, porque ella dice, hágase en mí según tu voluntad. Decía, ni siquiera lo duda, ni siquiera lo duda, simplemente dice, hágase en mí según tu voluntad. Y es que, por eso digo yo, qué fuerte y qué grande y qué lindo a la vez. Y cómo me alegra a mí que nosotros los católicos tengamos a María por madre, o sea, nuestra iglesia, Mamá María. Qué lindo porque ella siempre, yo siento cuando rezamos el Santo Rosario, que siempre ella nos está ayudando de alguna manera, aunque muchísimas veces yo en mi caso tal vez no lo creo mucho así, pero digamos, cuando uno le dice, le pide y realmente uno siente que hay una paz, que hay un consuelo, como María llegó a todo esto y que bendita María. Bueno, y que toda la vida será bendecida porque lo que ella hizo fue grandísimo. Y es verdad que el Mesías tenía que venir, pero ella al dar el sí, ya y también nos ayuda, nos mete a todos nosotros en ese saco y qué dicha, qué dicha. Pero qué valienta mujer y cuánto sufrimiento, digamos, tiene que haber pasado. Claro que sí, yo no me lo alcanzo a imaginar, yo no me lo alcanzo a imaginar. Pero ella ya poco a poco, hay algo que dice Jesucristo, sin mí no podéis hacer nada. Nadie que se aboca a grandes cosas en el Señor, pues sin Jesucristo no podría hacer nada, nadie, no podemos nada. Pero cuando Él aparece y nosotros nos dejamos ayudar o yo me dejo ayudar, definitivamente la vida cambia. Tal vez los problemas no van a cambiar o el sufrimiento no se va a quitar, no, pero me va a ayudar, me va a dar esa paz, me va a dar esa confianza, ese discernimiento de que yo puedo llevar adelante. O sea, porque el Señor es quien me va a llevar. El Señor él mismo es quien me está llevando y a mí pues la verdad es que yo estuve en la casita de María en Nazaret y estuve meditando muchas cosas ahí, de verdad algo bellísimo, algo bello. Hay una iglesia, ¿cómo se llama? Una catedral ahí en Nazaret. Y realmente se queda uno, como les decía, las palabras no pueden expresar lo que uno, lo que de verdad se puede vivir. Como, y ahora es la reina del cielo, la reina de todo lo creado, ¿verdad? La que está en el cielo por haber dado ese sí, qué cosa más linda, ¿verdad? Y que nos abre la puerta a nosotros también, nos da la posibilidad también, porque nos ha traído al mundo al Mesías. Es algo, pues sí, maravilloso y como te digo, podríamos hablar semanas y nunca se podría abarcar un tema de estos, pero como dicen ustedes, también no es meditarlo y pensar y qué lindo, sino que yo tengo que meterme ahí, yo, por ver qué puedo hacer yo, también con la ayuda del Señor para cambiar este mundo, para cambiar un pequeño mundo, la familia, lo que sea, donde yo vivo, todo eso. Bueno, es mi pobre y mi sencilla contribución. Muy buena, Zacarías. Es pienso yo, igual que usted, imaginarse que uno es María y que se abre al sí, no solamente al sí, sino que Jesucristo va a estar dentro de nosotros y Jesucristo a través de ella ya está dentro de nosotros. Por eso quería agregarle también que en una parte que usted dijo, Dios se adelanta a amar y a llamar a María. Él la conoce por su propio nombre y el ángel le comunica el proyecto de Dios. María experimenta el encuentro personal con Dios. Este encuentro no provoca pánico, pero sí que impone el respeto de haber llegado a lo hondo de su vida y captado los propios límites. Por eso, nosotros también esa frase tal vez no le tomamos la importancia que tiene de que se siente pequeña y no le provoca pánico, sino que respeto. A veces mi mamá decía mucho, téngale respeto a Dios porque ¿cómo es que me decía? No, no es de la de gracia, sino que bueno, ya se me fue, pero sí era una palabra que siempre la tengo, que mi madre me enseñó, que el respeto a Dios no se debe de perder por decir yo no puedo
yo puedo hacerlo todo, yo puedo valerme por mí mismo, no necesito de Dios, no necesito de ayuda de esos que van también a la iglesia y que se creen que ya son santos y se quedan afuera. Me da risa ver los comentarios de Facebook donde dice los que van allá a la iglesia son hipócritas, pero le responden también por allá, dice, sí, pero hay campo para otro. Entonces, me parece excelente porque estamos llenos de pecados y debemos de tratar de pedirle a Dios que seamos como María para poder decir que sí y sin saber lo que viene detrás de ese sí, porque detrás de ese sí conlleva un montón de cosas. Dice, al oír las palabras del ángel, María se siente pequeña ante el proyecto de Dios. Ella es virgen y no puede dar a luz una criatura. El mensajero divino vuelve a hablarle y le recuerda que los proyectos de Dios salen delante con la fuerza de Dios. María, al haber discernido que será mediante la fuerza de Dios, como se llevará a cabo, como se llevará al término del proyecto del Altísimo, acepta la invitación de Dios, sabiendo María de que está en manos de Dios. Entonces, sabe de que ella es un instrumento porque Dios la necesita para su proyecto. Y por ahí tenemos también de que nuestra misión y nuestro proyecto se asimila mucho a María. Y como decía Zacarías, que no se puede concebir las personas que dicen que María no es importante para cada uno de nosotros, para los cristianos, para las personas, sabiendo de que María arriesga su propia vida por darnos la salvación, por llevar a ese Salvador en su vientre y traerlo a hacerse persona igual que nosotros para que sigamos sus pasos. ¿Alguna otra participación? ¿Alguien que me diga o todos se fueron aburridos? Espero que la palabra de Dios no les aburra. No, ha estado muy lindo, de verdad que ha estado bellísimo. Los felicito a usted y a Lorenita Don también. Franklin, lo veo muy serio, como que ¿Qué fue, Omar? ¿Qué fue? no le llegó mis palabras. No, estaba ahorita pensando, me acordé de una plática que tuve con un sacerdote hace poco reciente, conversando un poquito en base a la vocación, ¿verdad? Al llamado. Entonces yo le preguntaba a este cura que cómo se hacía en realidad para llevar adelante una vocación. Entonces me decía, bueno, confiando en Dios y como María, todo o nada. Entonces yo le decía, "Güey, tan así es". Pues sí, Franklin me dice, tiene que ser así porque si no estaríamos trastabillando y dudando de Dios. El llamado de María, bueno, según la tradición, María era relativamente joven, pero desde muy niña estaba por sus padres de familia educada en la fe de aquel momento, que era el judaísmo, ¿verdad? A nosotros se nos ha inculcado que desde el bautismo pues somos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes al servicio de Dios. Correcto. Ciertamente yo me uno al mismo sentimiento de ustedes, ¿verdad? Y también de saber que hasta dentro de nosotros mismos, católicos creyentes, pues hay personas que no confían en la divinidad. No, divinidad no es la palabra, sino en la santidad de María como tal, como elegida por Dios. Exactamente.
la tradición nos ofrece pues varios dogmas de fe en base a María para aceptar, ¿verdad? Aceptarla como Madre de Dios, las palabras del ángel en la Anunciación. Entonces, pues qué interesante durante este proceso que llevamos nosotros de estudio de los evangelios, pues también haber sacado un momentito para dialogar de nuestra Madre del Cielo, ¿verdad? María Santísima. Y de cómo también tiene que estar muy enraizado en nosotros la devoción a la Madre de Dios, a la que a la que nos sostiene. En algunas homilías he escuchado a algunos curas que dicen, bueno, aunque no tengas a tus padres terrenales, pues no estamos huérfanos porque tenemos a María. Y qué interesante poder confiar en la intercesión de María. Sí, claro, meditando todo lo que ella vivió y pasó por la salvación. No por nada se le Claro, atribuye a ella el término de la nueva Eva porque obedeció hasta el final. Muy bien encapsulado todo, Omar. También a la persona que elaboró estos documentos, muy bien hechos, porque también, van bien encaminados hacia la formación que debemos de tener nosotros como futuros diáconos, si es gracia de Dios, o como laicos más comprometidos todavía en esa tarea de ser constructores del reino de Dios. Entonces, de verdad, exacto, como dicen las hermanas salesianas por acá, con María todo, sin ella nada. Pues también, ¿verdad? Que podamos también nosotros ver en María un modelo de cristiano comprometido hasta lo último y que podamos también pues hacer así como ella la santa voluntad del Señor, a pesar de lo que venga, porque en realidad podemos tener muchos anhelos y proyectos con lo que estamos discerniendo nosotros los caballeros, pero en realidad no sabemos qué nos va a disparar el destino. La vida, dice una canción por ahí, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Debemos de estar con los pies en la tierra, pero con la mirada puesta al cielo, ¿verdad? Porque en realidad, como me decía ese sacerdote, todo nada, y que no se trata de llevar también adelante un ministerio, eh, dudando sí, pero confiando en Dios. Entonces, gracias a los que compartieron el día de hoy, porque en realidad siempre es enriquecedor y siempre es edificante podernos reunir en torno a la palabra de Dios y a lo que podamos, desde nuestra realidad, desde nuestra humildad, poder compartir, ¿verdad? Como hermanos en la fe. muy bien, don Franklin. Para terminar, Zacarías, ¿qué se me hizo? Quería pedirle la ayuda a Zacarías, que está en el camino. Zacarías, es que el folleto eh, bueno, este es lo que me correspondió, que me indica de que terminemos con el canto del Magnificat. Y yo sé que en el camino está ese canto desde que se empieza, se canta. Usted lo tiene, lo puede cantar y nosotros lo seguimos. Ahorita lo que Lorenita lo hizo proclamado, es decir, leído, ¿verdad? Ajá. Pero no importa, si te quieres lo buscamos un momentito y los hemos cantado, claro que sí. Voy a Sí, ver si pues lo yo sé que tengo. en el camino lo he escuchado, he estado, bueno, los Sí, 5 sí, años que estuve lo cantaba y se oía muy bonito. Lo que pasa es que con tanto tiempo ya se me olvidan algunas estrofas. claro, claro. Voy a ver si lo encuentro, aunque lo tengo en varias partes, porque me gusta estarlos escuchando y una vez cuando los busca no los encuentra, pero vamos a ver. Dame chances. Sí, señor. Tenemos todo el día. ¿Qué hora es? No sé qué hora es. Faltan ¿Cuánto tengo? 20 para las 2 de Ah, tarde. no. Con 20 minutos estamos. Podemos repasar todo el texto. En 20 minutos, ¿cuántas he tomado antes, Omar? Ni me acuerdo.
pero después de que salía de jugar, eran más, que es Dios como le lo va guiando, así como dice el proyecto de María, cada uno de nosotros, Dios tiene un proyecto para cada Mi uno. alma la grandeza del Señor. Se Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Desde ahora me felicitará todas Las generaciones Desde ahora me felicitarán. todas Todas las las generaciones, generaciones, porque porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Tu nombre es es santo, santo, porque el poderoso poderoso ha hecho ha grandes hecho grandes cosas en cosas en mí. mí. Su nombre es santo. Santo. Proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón. Hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón. Derriba a los poderosos y ensalza a su vida, a los hambrientos con de bien y a los ricos de pide vacío. Proclama Y a Israel su cielo, acordándose de misericordia, auxilia a Israel sus pies, acordándose de misericordia, como lo había prometido en favor de Abraham, como lo había prometido en favor de Abraham. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Ay, complacido, compañeros, y Muchas gracias, don Zacarías. bellísimo. Bien, eso ha sido mi participación. Les agradezco su atención y espero que nos haya servido para reflexionar y para llevar dentro de nosotros a ese Jesús que María llevó en su vientre
para poder llevar esa buena noticia a todos los hermanos que lo necesitan. Muchas gracias. No sé si el padre va a decir algo, Omar, no sé. O si estará por ahí o ya se tuvo que ir. El padre ya no está, creo. Ya se fue. Ah, bueno, pues sí se fue. Que Dios lo acompañe y muchas gracias por el trabajo que ha estado mandándonos porque es riquísimo realmente, bellísimo, hermoso. Y ahora una pregunta que sigue. La oración final suya y... No, me refiero al próximo sábado. Ah, de una vez Próximo sábado aprovechando. vamos para Liberia, ¿no? Ajá, y entre 15 días, Pues de ahí, no sé, el padre dirá que sigue. solo con Hugo, Padre Hugo. Ah, estaríamos con Hugo, no sé si aquí habrá algo. Todavía falta la exposición de mi esposa, que mi esposa, bueno, sí estaba enfermita, pero también la mamá está con un padecimiento de salud, de hecho que está con ella ahorita ahí en el hospital, Ah, un pecadito. fuerte dolor abdominal, entonces la tienen ahí para hacerle exámenes, entonces ella la está acompañando ahorita. Si hay alguna Ah, oportunidad de compartir, pues que lo haga la próxima semana, bueno, Claro, en claro, 15 días. claro. ahí nos Perfecto. avisan, ¿no? De lo del próximo fin de semana, el próximo fin de semana, ahí me cuentan cómo les va, porque en realidad no vamos a poder asistir este próximo sábado a Liberia, entonces cualquier cosa, ahí nos cuentan cómo les va y nos vemos por Zoom, entonces entre 15 días. Se va a perder de los tamales del gordo, entonces. Dale, pues, ahí me los trae, me los pasas dejando aquí. Ok, está bien. Bueno, entonces hacemos la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar reunidos, aunque sea virtualmente, pero sé que tú nos escuchas y estás como en María, nos llamas y quieres estar con nosotros, que nosotros abramos nuestro corazón para recibirte y para llevarte en el mundo entero para poder darte a conocer como María así lo hizo. Te lo decimos a través de la oración que tu Hijo nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos Perdonamos a a los que nos los que nos ofenden. ofenden. No nos No dejes nos dejes caer. caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. A ti, María, que me correspondió leer y ver todo este tema. También te pedimos tu intersección ante tu Hijo para que nos ayudes y nos fortalezcas. Le des la fuerza a esta mamá de Karen para que está con esos dolores, para que pueda salir adelante. Te lo pedimos diciendo: Dios te salve María, Salve llena María, eres de llena eres gracia, de el Señor gracia, el es Señor es contigo, contigo, bendita bendita eres entre eres todas las entre todas las mujeres, bendito mujeres, es el bendito fruto de sea tu el fruto de vientre tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega nosotros por nosotros pecadores, ahora y en pecadores, la hora de ahora nuestra y en la muerte. hora de nuestra Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el como era principio, en ahora el y siempre, principio, por los y siglos de siempre, los por los siglos. siglos de los Amén. siglos. Amén. Dulce Madre, no te Sacaría la alejes, Te bendición. nunca de alejes, nosotros no apartes. Ven con ven con nosotros a nosotros a todas todas partes, partes nunca y solo solo nos nunca dejes. nos Ya que dejes. nos proteges tanto como verdadera Tanto como Madre, haz que de nos madre, bendiga el Padre, interceda el para Hijo. El que Hijo nos y el bendiga el Espíritu Padre, el Santo. Hijo y el Amén. Espíritu Santo. Amén. Buenas Lero, tardes. lero, Carlos, lero, lero, Carlos. Bueno, muchachos, Ahí está Monseñor José. que Dios los cuide y los proteja. Nos vemos en 8. Si Dios No, así lo hombre, permite. Ya no podemos yo ir. como 2 cajas de candela para que me las bendiga ahora el sábado, el próximo sábado. Pues las upas te las voy a poner. ¿Qué va a llevar, gordo? ¿Ah? ¿Qué va a llevar, gordo?